Bien, arrancamos. Segunda clase de la Escuela de Mecánica para Viajeros. Vamos a ver hoy, más que nada, lo que sería mantenimientos básicos para nuestras casitas con ruedas. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que a mayor cantidad de mediciones que vamos a realizar a la camioneta, nos va a dar mayor seguridad. ¿Por qué es esto? Si yo voy viajando y la mido una vez sola, como me ha pasado a viajeros que salieron a rutear, hicieron 1000, 2000, 3000 kilómetros en 3, 4 días y no la revisaban la camioneta. Consumió aceite, consumió agua y no pudo, y bueno, y fundieron la camioneta, tuvieron problemas. Cada vez que viajamos tenemos que revisar mucho, pero mucho la camioneta. Eso nos va a ayudar a que si vemos algún problema o alguna anomalía, como dice acá en el segundo ítem, lo podemos ver y saber cuál es su causa. Entonces, cuando viajamos, todos los días a la mañana tenemos que revisar, como dice en el segundo renglón, la camioneta por dentro y por fuera. ¿Por qué por dentro? Por ejemplo, hoy o ayer me estaba hablando un chico que tenía pérdida de líquido de freno en la bomba de freno. Ok, excelente, eso está dentro. Vemos que la alfombra está manchada con líquido y bueno, algo está pasando. Analizar eso antes de salir a ruta. También por fuera, a ver si cayó manchas de aceite fuera de lo normal en otros lugares. Y una de las cosas importantes a la hora de estacionar, fíjense que no se paren justo, que me ha pasado a mí, arriba de una mancha de otro auto. Entonces a la mañana siguiente se levanta y dice, uy, ¿esa mancha de dónde vino? No, no era nuestra. Entonces fíjense eso, tengan especial cuidado y más cuando estacionan en las estaciones de servicio, ahí suele haber manchas de aceite en los pavimentos. Entonces, miren bien eso para no asustarse. Entonces, analizamos por dentro, analizamos por fuera, vemos si las gotitas son siempre las mismas o la cantidad es igual, listo, salimos a ruta. Cuanto más veces nosotros podamos analizarlo o verlo, es mejor. Yo les voy a contar una pequeña cosa que me pasó a mí. Cuando estaba yendo para Machu Picchu, Perú, en Bolivia se me empezó a aflojar una rueda. Las ruedas yo comúnmente las reviso cada 3 meses ahora porque me anda todo bien, pero cuando viajo es una vez por mes. Eso ya lo vamos a ir anotando. Pero, ¿qué me pasó? No me alcanzaba una vez por mes, porque cada 700, 600 kilómetros se me empezó a aflojar la rueda. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer primero 200 kilómetros, volví a levantar la rueda, la tocaba, la medía. No tenía juego, listo, 300 kilómetros más. Me fijaba, paraba. Si vos haces eso, de parar y fijarte algo que arreglaste hace poco, o ver cuáles son los problemas, te vas como acostumbrando a la camioneta. No se olviden que el primer viaje que hice, la camioneta estuvo 3 años tirada, la compré en enero y en abril de ese mismo año, en esos meses la armé por dentro como pude y ya salí hasta Perú, Machu Picchu. Entonces, no la conocía mucho la camioneta. Es más, estuvo tirada 3 años y ni le cambié las ruedas. De terror fue, pero bueno, fue y volvió y se comportó como una campeona. Así que bueno, cuando empecé a tener ese problema del rulemán, empecé a bajar el kilometraje en tiempo de observar. Por ejemplo, esa rueda cada 200 kilómetros revisaba. Si veía que iba bien, lo subía, hasta que en un momento dado dije, bueno, voy a cambiar el rulemán, voy a cambiar las cosas, y ahí sí, ya otra vez empecé 200 kilómetros, 500, vi que a los 500 no le pasó nada, a los 1000, y después sí una vez por mes. Se entiende un poquito eso, ¿no? Es importante porque me ayuda a corroborar de que no se me rompa en medio de la ruta o en medio de la nada. Bien, ya dijimos que tenemos que tener un libro de bitácora. Ese libro de bitácora es súper importante, tenemos que anotar todo lo de la camioneta. Yo lo tengo dividido en 3 veces o en 3 partes. La primera parte pongo fecha, kilometraje y qué le voy arreglando a la camioneta. Por ejemplo, el día de hoy, tantos kilometrajes, le cambié las 4 bujías de calentamiento. ¿Sí? Entonces yo ya sé que de acá a 2, 3 años ya las voy a tener que volver a cambiar. Y así todo. Eso es una. En otro pongo también fecha, kilometraje
cambio de aceite, fluidos y filtros, todo, yo le cambio gasoil, aire y aceite. Anoto fecha, kilometraje, los filtros y aceite que le puse y el próximo cambio los 10.000 kilómetros. Por ejemplo, si la camioneta tiene 360.000 kilómetros, próximo cambio es los 370.000 kilómetros. Y ahí vas viendo cuánto te falta o cuándo estás por llegar al próximo cambio, porque la gran mayoría se olvida de eso y a veces se pasan del kilometraje. Entonces, el primero ya dijimos cada cosa que le cambiamos, el segundo es la cantidad de veces que hacemos los cambios de aceite, ¿sí? Para saber el próximo cambio, y el tercero y último es cuando voy viajando, pongo fecha, kilometraje y cuando le voy agregando aceite. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo saber cuál es mi consumo de aceite. Les voy a dar un ejemplo y siempre lo hago con mi camioneta. Mi camioneta hoy en día está consumiendo cada 700 kilómetros 1 litro de aceite. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo la fecha, kilometraje y lo lleno hasta arriba de todo. Voy andando, hago 400, 500 kilómetros y veo cuánto me consumió. Si hago, no sé, 500 kilómetros, me consumió más de medio litro, perfecto, le agrego medio litro y listo. Y yo sé que voy llegando a los 700, ya sé que tengo un consumo de 1 litro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para viajar? O comúnmente, ¿qué es lo, además de llevarme líquido refrigerante, aceite y qué sé yo? Digo, bueno, el viaje van a ser unos 10.000 kilómetros, no sé, Machu Picchu y de vuelta son 10.000 kilómetros aprox. Bueno, me llevé 5 litros de aceite, de más. Entonces le hice el cambio antes de salir, me llevé esos 5 litros y cada 700 kilómetros le iba agregando. Un poco menos como para no quedarme en el mínimo, que ya vamos a ver cómo se mide. Entonces vos con eso te quedas tranquilo. Cuando me quedaba solo 1 litro, pasaba por un lubricentro y compraba 4 más, como para siempre tener un stock. Porque nunca sabes, se te rompe en medio de la ruta algo y perdés todo el aceite, tenés que tener un stock de aceite, un stock de agua destilada o refrigerante, como por las dudas. ¿Ok? Sigamos. Lo primero que vamos a hacer para medir es abrir el capó. Disculpen la camioneta y el quilombo, pero es así, mi camioneta se usa todos los días. En la puerta conductor, del lado del parante, en la primera foto a la derecha pueden ver, abajo está la palanquita negra, me imagino que ya todos la conocen, así que ahí abajo tiran de la palanca y se abre el capó. Bien, a ver si se abre el capó. Este es el capó, la parte de arriba, que es de plástico. Bien, lo más importante es medir los fluidos. Los fluidos son los líquidos, ¿sí? Tanto el aceite como el agua del radiador, como el líquido hidráulico y el líquido de freno. Esos son los fluidos o los líquidos más importantes porque nos da la vida útil del motor. Sin aceite el motor se funde. Sin agua en el radiador el motor se funde. Sin líquido de freno no frena la camioneta y no pasan los cambios. Y sin líquido hidráulico la bomba de dirección se rompe y nos quedamos con la dirección toda dura. ¿Podemos seguir andando? Sí, podemos seguir andando, pero rompimos la bomba hidráulica, que es bastante cara. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero es el aceite del motor. Nuestros motores llevan en total 6 litros de aceite. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el manual. El manual que todos tenemos de despiece o el manual de usuario dice que nuestras camionetas llevan 6 litros. Si tenemos un motor nuevo, la viscosidad a utilizar es el 15W40. La viscosidad del aceite se maneja mediante unos números, que es 15, la W de winter es cuando hace frío, 40. Motor nuevo, 15W40. Cuando el motor ya está usado, se utiliza un aceite más viscoso. ¿Qué es lo que hace un aceite más pesado, más viscoso? Como el 20W50 o el 25W60. Hace que aumente la viscosidad, la presión de aceite, sellando un poco más el motor. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Si utilizan un aceite muy viscoso, muy pesado, hace que el arranque en frío sea más duro, le cueste más.
porque al ser más viscoso se pega más entre las paredes de los cilindros o de los pistones. Entonces, un aceite frío aumenta su viscosidad y se pone muy, muy duro. Antiguamente, a los motores, cuando hacía frío, se los arrancaba antes de arrancarlos, se les ponía abajo en el cárter un mechero para que el fuego caliente un poco el aceite y se pueda aflojar un poco de su viscosidad, y así ayudaba en el arranque. ¿Sí? Bien. Pregunta, ¿dónde está el líquido hidráulico para controlar y qué es? Bien, ya lo vamos a ver, está en las filminas. Bueno, vamos por el aceite y después vamos a ir al aceite hidráulico. Ya dijimos que el motor nuevo, 15W40, y el motor usado, 20W50 o más. La gran pregunta es, ¿cómo sabemos si mi camioneta tiene motor nuevo o tiene motor ya usado? Todos deberemos de tener reloj de presión de aceite. Es súper importante, ya les voy a explicar cómo se conecta, así lo pueden conectar ustedes mismos, pero el que no tiene que pensar ya en comprarse uno. No son muy caros, pero sí tienen que saber que tienen que estar conectados. El manual de fábrica dice que con el motor en caliente, que es después de 1 hora de prendido o 70 minutos, a 3000 vueltas, que es más o menos cuando vas en quinta a 80 kilómetros por hora en ruta, la presión de aceite tiene que ir a 3000 a 3 bares. O sea, vos vas en quinta a 80, porque no tenemos cuenta vuelta nosotros, por eso le hago la relación. Ustedes van con el motor en quinta, en ruta, después de 1 hora, la presión de aceite tiene que estar en 30 o más. No se preocupen cuando sacan el cambio y queden punto muerto porque van a entrar o a una curva o a una estación de servicio, baja la presión de aceite, es normal, debería bajar no menos de 10. Si estamos en esos parámetros, estamos bien. Ahora, si vas en ruta después de 1 hora y vas a 80 kilómetros por hora y en vez de ir a 30 va a 20, estás usando un aceite muy, muy fino o poco viscoso. Entonces ahí tendrías que en el próximo cambio de aceite pasar de un 15W40 a un 20W50. Y si estabas en un 20W50, pasar a un 2560. Bien, ojo al piojo con esto. Y acá presten atención. Si ven que le ponen un aceite más pesado, como por ejemplo el 25W60, y no aumenta la presión del aceite, me pasó en mi camioneta que la bomba de aceite se me había roto. En realidad se había trabado la válvula alivianadora, se llama. Es una válvula que cuando hay mucha presión libera el aceite nuevamente al cárter para no romper lo que serían los conductos. Entonces, yo, gracias al reloj de presión de aceite, ¿qué hice? Vi que no tomaba presión, bueno, desarmé el cárter y cambié la bomba de aceite. Y hoy en día me anda divino. La verdad que la inversión que hice en ese momento fue de casi 8.000 pesos, pero alargué la vida útil del motor. Así que fíjense si es importante o no tener reloj de presión de aceite, y por ahí el reloj de presión de aceite vale 1.200 pesos. Así que vale la pena tenerlo. Bien, sigamos. Ya abrimos el motor, el capó, entonces vamos a ir punto por punto y vamos a ir reconociendo en dónde está cada parte. Vamos a empezar desde la derecha, que tenemos el filtro de aire. Del lado derecho, que hay una parte redonda negra, es el filtro de aire. Si nos pasamos a la otra foto, acá que es la del aceite del motor, tenemos la varilla del aceite, ¿sí? Y la tapa del depósito en donde llenamos el aceite. La varilla tiene un enganche de color rojo original. Sale a presión y cuando sale tenemos en el otro extremo de la varilla, lo podemos ver en la foto izquierda, la varilla que tiene una punta de plástico, una parte del medio que es la misma varilla de metal y termina en la parte derecha, la parte plástica del mismo color que dice máximo y una flechita. Entonces, esta varilla nos va a decir cuánto aceite tenemos. Lo que sí, tenemos que hacer lo siguiente. Nuestras camionetas tienen el gran problema que si está un poquito torcida, el nivel de aceite cambia muchísimo en la varilla y nos podemos asustar desde que no tenemos aceite hasta que estamos sobrepasados de aceite. No se asusten, traten de tener siempre la camioneta para medirla
en un lugar derecha, y si tienen pendientes, sepan que les puede llegar a mentir. Por ejemplo, yo en donde vivía, en Capital, me quedaba siempre la camioneta torcida. Entonces, ¿qué hice? Le cambié el aceite, le puse 6 litros de aceite y medí la varilla. Y dije, bueno, este es mi máximo. ¿Por qué? Porque yo sé que me estaba mintiendo la varilla, ¿ok? Eso lo van a ir haciendo con la práctica. Pero cuando viajan, traten siempre de medir la camioneta en un lugar lo más derecho posible. Sí, ¿Cuáles son los máximos y mínimos en bares de presión de aceite? bien. En el reloj de presión de aceite, como dije hace un ratito, es cuando vas en ruta en quinta, después de una hora, o sea que el motor ya está caliente, tiene que ir a 80 kilómetros por hora la camioneta en quinta a 3000 bares o más. Si tenés más, no pasa nada. Y después, cuando pones punto muerto con el motor ya después de una hora de prendido, tiene que estar entre 5 y 10. Se puede ir a 5, no hay problema. En 10 está súper bien. Así que a ver si le contesté la pregunta. Es en ruta 3000, en quinta, a 80 kilómetros por hora, y el motor regulando entre 5 a 10. Si es más, mejor. Yo al cambiarle la bomba de aceite, creo que regulando me queda, no les quiero mentir, pero en 20 fácil. Después me voy a fijar, pero arriba de 10. Bueno, sigamos. Acá tenemos la varilla en la foto y la parte de plástico roja desde la derecha hacia la izquierda, perdón, desde la izquierda hacia la derecha, tenemos el primer plástico rojo mide de 0 a 5 litros. Esto es una norma IRA. Todos los autos, todas las camionetas, todo lo que es vehículo, tienen que tener esta medida. La parte plástica o la parte de abajo, antes del redondel, son los litros que entran en el cárter o en ese motor, -1. ¿Por qué? Porque en el redondel amarillo se mide el mínimo y el máximo. Y acá sabemos que si el aceite está del lado izquierdo del redondel amarillo, nos falta 1 litro, ¿sí? O está en el mínimo. O sea que tenemos 5 litros. Si está del lado derecho del redondel amarillo, quiere decir que tenemos 6 litros y está en su nivel máximo. Y la parte plástica del lado derecho, de color rojo, nunca tiene que llegar el aceite ahí. Ojo, me pasó varias veces que al tener la camioneta inclinada, el aceite se me iba ahí arriba y me asustaba. No, era porque la camioneta estaba inclinada. Así que mucho cuidado con ese tema. Si llega a estar ahí, fíjense si la camioneta no está inclinada. ¿Y qué Bien, pasa si bien. el aceite llega ahí? Bien, buena pregunta. Si llega el aceite ahí es porque o le pusieron de más o está inclinada la camioneta. O tenés algún otro problema que se está llenando de aceite o algún líquido el depósito. Si la corres hacia un lugar y ves que está derecha y sigue teniendo mucho aceite por ahí arriba, tenés que sacar el tapón del cárter, drenás todo el aceite y le agregás 6 litros nuevamente. Entonces ahí con eso te va a quedar más o menos a nivel. Empezá primero por 5 porque el filtro de aceite le queda aceite cuando vos lo drenás. Entonces empezá primero por 5, lo medís, si ves que está en el máximo no le agregás. Y si no, vas jugando con eso. Entonces, sí, dime. Perdón, tengo una consultita. Porque Sí, estoy Facu. bastante seguro que yo lo tengo ahí, o sea, que me está marcando el máximo. Bueno, Poner que sacamos el tapón del cárter, vaciamos el aceite. ¿Podemos volver a poner ese mismo aceite que sacamos? ¿O hay que exactamente, reponerlo? sí, sí, sin ningún problema, porque ese aceite no es que ya cumplió su cantidad de kilómetros que son 10.000, lo estás poniendo porque le agregaste de más, pero Claro, siempre corrobora lo siguiente, que esté derecha la camioneta, porque si está inclinada, por ejemplo, en donde yo estacionaba siempre que tenía el taller, la camioneta me quedaba inclinada y siempre me marcaba arriba del máximo, pero era porque la camioneta estaba inclinada. Si la ponía en una estación de servicio o en un estacionamiento que me quedaba bien derecha, ahí el nivel baja. Así que ojo con eso, que la camioneta no esté inclinada. perfecto, Otra gracias. pregunta. Vuelven a preguntar, ¿qué pasa si tenés más de 6 litros de aceite? Bien. Voy a repetirlo, bueno, ¿qué color y transparencia tiene que tener el aceite aproximadamente? ¿Es Perfecto. normal que esté bastante negro? Bien, ahora vamos a ver una foto de mi varilla de aceite, así que ahí se van a contestar
preguntas sobre el color del aceite, y después les explico por qué es ese color tan negro y tan sucio. La primera, ¿cuál era? Lo del aceite. ¿Qué pasa si tenés más de 6 litros? Dale, si tenés más de 6 litros y la medís y está derecha la camioneta y te quedás súper seguro que no es eso, tenés que sacar el tapón del cárter, vacías todo, ahí te vas a dar cuenta la cantidad de aceite que tenía y le agregas primero 5 litros y ahí medís. Si ves que le falta, le vas agregando. Si estás en el redondel amarillo y te falta, no sé, toda la parte del redondel amarillo, le agregas 1 litro más y sabes que tenés 6. ¿Sí? Bien. ¿Una pregunta más? Sí. Bien. El manual dice que marca 6,75 litros, ¿puede ser? Sí, por el tema del filtro. Yo la verdad que tendríamos que corroborar si es de las camionetas MB 180 que se hicieron acá o de las camionetas MB 100, las españolas, que suelen tener otro motor, otro cárter, ¿sí? Habría que ver eso. Yo con 6 litros me suele llegar al máximo. Corroboren primero eso para no pasarse, porque si le ponen 6,75 litros, se pueden pasar. Así que mi experiencia dice que cambiándole el aceite y los filtros con 6 litros me queda a nivel. Pero bueno, fíjense y corroboren con sus propias camionetas. ¿Qué hay de malo que tenga más de 6 litros? Bien, ¿qué hay de malo que tenga más aceite? Los retenes empiezan a tomar presión, que son los retenes de bancada y de la polea, y empiezan a perder aceite. Lo puede perder, pero esos labios que tiene el retén se van rompiendo porque se pasan para el otro lado. Después siempre quedan perdiendo. Por eso tienen un máximo y un mínimo los motores, porque al máximo no le da espacio a los gases, no le da espacio a los lugares a que trabaje bien. Entonces, fíjense que tienen que tener siempre del máximo para abajo, ¿ok? Comúnmente lo termina perdiendo hasta que se nivela, pero no le hace bien al motor. Bien, ¿seguimos? Bueno, acá está la varilla de aceite, la mía, yo la mido, que alguien se anime y me diga cuántos litros tiene mi camioneta. 5,5. Perfecto, perfecto, 5,5. Excelente. Entonces ya todos sabemos que la parte izquierda del plástico que está embebida en aceite son 5 litros. Y como la varilla está en la mitad entre el mínimo y el máximo, es medio litro más. Entonces necesito medio litro más de aceite para agregarle, y si le agrego, me quedan 6 litros. ¿Y eso qué hace? Que pueda salir a la ruta tranquilo. ¿Se entiende? Esto lo tienen que revisar todos los días cuando estamos viajando. Les da la tranquilidad de que la camioneta está con su aceite, con su cantidad de aceite y no tienen problema. Fíjense el color acá bastante negro y oscuro, y este aceite no llega a tener, les diría, 5.000 kilómetros. ¿Por qué se pone tan oscuro? Cuando uno apaga el motor, los cilindros siguen funcionando por un poquito hasta que se frena y la bomba inyectora sigue tirando gasoil al cilindro y por ahí no llega a hacer combustión. Entonces, ese gasoil que quedó en el cilindro, en la cámara de combustión, y pasa en todos los autos, hasta en los autos nafteros, ese poquito de nafta en los autos nafteros o ese poquito de gasoil en los gasoleros, percula por los cilindros, por los aros, y hace que baje y caiga en el aceite. Entonces, lo va rompiendo. Fíjense que si ustedes tienen aceite o las manos llenas de aceite, se ponen nafta, lo destruye y se limpian rapidísimo las manos. Bueno, la nafta o el gasoil, en este caso el gasoil es lo mismo, todo derivado de petróleo, diluye al aceite. Entonces, lo va oscureciendo y por eso hace que se torne de ese color tan negro y tan feo. Bien, si alguna vez tuvieron un motor a nafta y con GNC, el GNC al ser un gas no se mezcla con el aceite. Fíjense que al medirle el aceite siempre queda como el color del aceite cuando recién lo pones. Después de su tiempo que se va gastando, puede llegar a cambiar o si lo usan un poco nafta. Pero los que usan el motor solamente a gas, remisero, no sé, taxista, o gente que decide andarlo solamente a gas al auto, el aceite no cambia de color.
porque el gas, cuando vos apagás el motor, percola por los cilindros, pero no mezcla y diluye al aceite rompiéndolo. Entonces, una gran diferencia. Ahí nos damos cuenta el color porque el gasoil lo va rompiendo. Nosotros no tenemos GNC, pero para que sepan que es el combustible el que lo diluye. Bueno, acá está, como nos marca los 5 litros completos y acá medio litro. Entonces, los que contestaron primeros y segundos, contestaron bien. Bien ahí. Bien. Vamos al radiador. Estamos yendo desde la izquierda hacia la derecha. El radiador, la función que cumple es enfriar el agua que está en el motor para que se mantenga una temperatura óptima. Acá vamos a hablar largo y tendido de varias cosas. La primera es no usar nunca agua de canilla o agua de lluvia. Mucha gente, y acá en este pueblo pasa, en donde vivo, le ponen agua de lluvia. El agua de lluvia, comúnmente la gente piensa que es agua destilada. Antiguamente sí, hoy en día con la contaminación que hay no, y si cae en un techo de chapa, de zinc, no es agua destilada, no es agua de lluvia, es agua con mugre, es agua con un montón de nutrientes que la chapa tiene ahí acumulada y de cosas que pueden llegar a producir corrosión en el motor. Entonces, traten de no ahorrarse en esto, se pueden ahorrar en otras cosas, pero traten de no ahorrar el agua de los aires acondicionados. Sí, eso sí. El tema es que si no está contaminada el agua. Yo la verdad, el bidón de 5 litros que venden, sellado, qué sé yo, acá está 170 pesos, 5 litros. Y en cualquier lugar, en Capital Federal, así, creo que está 100, 120. Yo la verdad que no gastaría o no ahorraría en eso. Me quedaría tranquilo y usaría más que nada agua refrigerante. Ahora vamos a ver por qué. Agua refrigerante y agua destilada. El agua de los aires acondicionados es agua destilada, que tiene su punto de congelamiento a los 0 grados y su punto de ebullición a los 100 grados. Entonces, si nosotros utilizamos en temperaturas frías, por ejemplo en Ushuaia, solo agua de los aires acondicionados o agua destilada, llega a la temperatura ambiente a 0 grados y se congela todo. Se congela el radiador, se congela el motor. ¿Y qué pasa cuando el agua se congela? Aumenta su volumen. Al aumentar su volumen, porque se hace hielo, y si no pongan un vaso de agua hasta arriba de todo, antes de rebalsar, en el freezer, cuando se congela el hielo desbordó o salió para afuera del vaso. Bueno, aumenta su volumen el hielo, rompiendo así el radiador, el bloque del motor, en donde está el termostato, todo eso lo rompe todo, así que tengan mucho cuidado con utilizar agua destilada en climas de invierno, ¿sí? Lo que se recomienda es utilizar agua refrigerante o anticongelante, es lo mismo. El refrigerante y el anticongelante es exactamente igual, tienen las mismas propiedades. Es agua con colorante y un componente como el alcohol que produce la mezcla de ellos los cambios de ebullición y los cambios del punto de congelamiento. Entonces, esa agua refrigerante se puede llegar a congelar recién a los menos 9 grados. Creo que era esa en el Word yo lo había buscado. Creo que es a los 9 o 12 grados, menos 9, el agua refrigerante. Y el agua refrigerante en ebullición es pasando los 100 grados. Entonces, me da más oportunidad ante un motor que recalienta que no libere ese calor latente de la ebullición del motor, ¿sí? Perdón, Fede. Sí. Una consulta. En el caso de haber puesto agua de la canilla, ¿de qué forma puedo purgarla, digamos, o quitarla del radiador? Perfecto, buena pregunta. Se hace de la siguiente manera. El radiador tiene originalmente una canillita de purga. No la usen esa porque se suele corroer y cuando vos la abrís después no cierra bien. Entonces, sáquenle la manguera que está abajo del lado izquierdo. Es una manguera gruesa que va al radiador, aflojan la abrazadera y con un destornillador le van haciendo palanca de un lado del otro despacito y va a caer todo el agua. Al caer todo el agua, ahí sí
lo volvés a armar y le pones agua refrigerante. ¿Sí? Perfecto, gracias. Buenísimo. Sí, excelente. Bien, ¿consultas? Una pregunta No. de temperaturas altas, Bien, cambio de refrigerante. exactamente. En temperaturas altas siempre es el refrigerante, porque me cambia el punto de ebullición. Esto es un poco de química, pero bueno, hablemos de, si no después busquen un poco en Google, que el punto de ebullición del agua destilada es 100, y si yo le pongo agua refrigerante o el agua, ¿cómo se llama el otro? Refrigerante o anticongelante, me cambia el punto de ebullición siempre para más, 106, 108 grados. Entonces eso hace que si el motor llega a 100, no libere ese calor latente de la ebullición como para romper al motor, como que aguanta un poquitito más. ¿Se entendió? Aunque pregunta porcentaje de refrigerante. El porcentaje lo dice según el refrigerante que compre. Yo, y mi opinión personal, yo compro el más económico que ya viene diluido. Ese bidón de 5 litros, cómprenlo en un lugar que sea confiable, que sea un lugar, gracias, que sea un lugar en donde sepas que no lo adulteraron. Porque mucha gente que hace, pone agua de la canilla, colorante que es sulfamida, no importa, es el colorante que se le pone, el amarillo, y parece agua refrigerante. No, eso no sirve. Tiene que ser de un lugar confiable en donde lo compren. La manguera enfriador del radiador subió la temperatura, lo apagó, Sí, le cargó agua, sí, volvió a casa bien. Hoy le cambia la manguera, bien. la llenó de agua y la temperatura se va arriba de lo que trabaja habitualmente cuando queda regular. Sí. Lo único que me hice ahora fue ponerle el refrigerante. Bueno, no tiene nada que ver. Lo que sí tendrías que ver es purgarlo. Por ahí tenés un poco de aire en el circuito. Entonces deberías controlar eso. Deberías controlar que no tenga aire. ¿Cómo se hace? Prendés el motor, una vez que llega a esa temperatura, esperás a que enfríe, no abras la tapa del radiador cuando el motor está prendido y caliente, porque genera presión. Y esa presión, cuando se equilibra con la presión atmosférica, sale en forma de vapor. Te quema la mano, la cara y si hay alguien al lado también. Mucho cuidado a la hora de abrir con el motor caliente el radiador. Totalmente prohibido. Se hace con el motor en frío. ¿Sí? Lo que también pueden hacer es lo siguiente: motor en frío, lo prenden con la tapa del radiador abierta y si ven que baja, la van llenando de a poquito con agua refrigerante hasta, que ahora les voy a decir hasta qué nivel, ¿sí? Súper importante que se purgue bien el sistema completo y más si tenemos termostato, porque cuando el motor está en frío y el termostato está cerrado, obviamente, porque el motor está frío, nosotros cuando llenamos el radiador, llenamos el circuito de mangueras y el radiador, pero no estamos llenando todo el circuito. Cuando llegan a los 90 grados, 82 en el termostato, se abre el termostato y ahí varias burbujas de aire se empieza a mezclar con el otro circuito. Y ahí baja el nivel del líquido o ahí lo vamos purgando. Bien, pregunta. No, Maggie aclaraba justo lo de la temperatura y el agua en marcha que no hay que abrirlo. Perfecto, bien Maggie. Pregunta a Alexis si la única forma de ver la cantidad de agua es abriendo la tapa. Sí, no hay otra, estaba bien. Solamente con el motor en frío tenés que abrir la tapa, que ahora en 5 minutitos ya les voy a explicar cuál es la medida. Bien. Osvaldo dice si hay qué diferencia hay entre los distintos colores de los líquidos y cuál es el tipo de NB. Bien, los colores es exactamente igual. Uno es sulfo, el amarillo, el otro es roda, que es el rojo, y del azul, no me acuerdo, tiene un nombre, pero es colorante. No tiene nada que ver, es el color del radiador. ¿Por qué tienen color los anticongelantes o los refrigerantes? Porque ante una pérdida, nosotros lo vemos clarito en el piso o en el motor de dónde viene. Nada más que eso. Solamente el color hace que sepamos bien de dónde viene. Por ejemplo, si llueve o si está mojado el motor, sabemos si es refrigerante o si es agua por un charco o por algo diferente. ¿Se entendió?
Bien, siguiente pregunta. Juan dice que no le queda claro que va a ser el purgado, cambió varias veces el agua y sale bajo textura de temperatura. Bien. En este momento, Juan, lo que pasó es que al reventarse la manguera, te entró aire porque el motor estaba andando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a ver más o menos a dónde está el nivel, ya lo vamos a ver dentro de 5 minutos. Lo llenás hasta ahí con el motor en frío. Prendés el motor. Una vez que llega la temperatura, la apagás. Esperás a que enfríe y volvés a abrir el radiador. Y ahí seguramente vas a tener que agregarle líquido refrigerante. Le agregás otra vez hasta el nivel que ahora lo vamos a ver y así hasta que no baje más. Y como tiene refrigerante te vas a dar cuenta si pierde por algún lado. ¿Listo? Seguimos. Acá tenemos, no sé si llegan a ver en la foto, lado derecho le falta un poquitito de líquido refrigerante, lado izquierdo ya le agregué. ¿Cuál es su medida? Si se ve por adentro del radiador, tienen los conductos. Esos conductos, la función que hacen es que esté lleno de agua, pasa el aire por afuera del radiador, porque la paleta del ventilador, el viscoso, chupa aire, ¿sí? Y más cuando vas andando, entra más aire, se mezcla el aire por esos conductos y enfría el agua. Entonces, el nivel del agua en motor en frío tiene que estar por arriba de esos conductos que se ve mirando por el agujero del radiador. Si lo ven bien, no en la foto sino en sus camionetas, ven que tiene una parte de plástico que en la foto no se llega a ver. Bueno, llénenlo hasta esa parte de plástico, porque lo más fácil es meter el dedo ahí y ver que si no pueden ver por el sol, que a veces se complica, metes el dedo y llega justo a ese plástico. Si tiene agua es porque está bien. Siempre con el motor en frío, nunca con el motor caliente se van a quemar o les puede saltar el vapor. Bien, entonces ya sabemos cuál es el nivel de agua que deben llevar nuestras camionetas cuando está el motor en frío. Bien. Fernando pregunta, ¿qué hay de cierto que es mejor no tener termostato? Bien, bueno, Tano, hiciste la pregunta del millón. Muchos me van a odiar. Yo siempre voy a hablar sobre mi experiencia y siempre voy a hablar con lo que yo hago con mis camionetas y con las camionetas que están viajando, ¿sí? Muchísima gente te va a decir que estoy equivocado, pero la experiencia me dice que no. Yo desde los 18 años que empecé a manejar, tengo 39, a todos mis autos le saqué, siempre tuve autos viejos, le saqué el termostato. Por ejemplo, Fiat 600, chau termostato. Ford Taunus que tuve, chau termostato. MB180, lo primero que hice, chau termostato. ¿Qué es lo que hago yo? El termostato lo manejo yo. ¿Cómo lo manejo yo? Con un trapito en el radiador adelante. Entonces, como yo cuando manejo voy mirando siempre el reloj de temperatura y el de presión de aceite, ¿qué hago? El motor lo prendo, lo voy tapando hasta que toma su temperatura por arriba de los 60 grados, que si ustedes ven el reloj de temperatura marca 80 y abajo dos líneas más. La primera línea por abajo de los 80 es 60 y la otra es 40. Entonces, cuando el motor ya está por arriba de los 60 hasta que queda derecha, o sea, a 90 grados, o que queda perpendicular, ¿sí? Sí, perpendicular, que queda perpendicular la aguja, ese es el nivel en que la temperatura debería ir. ¿Por qué le saco el termostato? Porque este mismo motor, si yo viajo acá, va a andar a 0 grados, a 0 metros de nivel del mar, que tiene una cantidad de aire el motor que es la óptima. Si bien nuestra bomba inyector está preparada hasta 500 o 600 metros de altura, se regula sola, cuando pasamos ese nivel empiezan a calentar los motores porque tienen menos oxígeno. Entonces la combustión es deficiente. Y si a eso le suman que van por Bolivia o van a la cordillera o van a un camino sinuoso en su vida y hacen que el motor se ve forzado porque están subiendo una cuesta, el motor se dispara la temperatura. Y es ahí cuando nosotros rompemos un motor por culpa del termostato. Porque
o se traba o no pasa bien el aire, entonces, el agua. Entonces, ese es el momento en el cual la gente me dice, la verdad que le tendría que sacar el termostato. ¿Qué es lo que hago yo? Saco el termostato, en invierno le pongo un trapito adelante al radiador y siempre, pero siempre dejo que caliente la camioneta hasta por arriba de los 60 grados. Una vez que subió la aguja ahí, ya la puedo usar normalmente hasta por arriba de la línea perpendicular y hasta la línea de arriba de los 80 antes de llegar, viste que hay una línea más pasando los 80 antes de llegar al máximo, bueno, hasta ahí pueden ir. Una vez que llega la aguja ahí, paren el motor, hay algo que está mal. Si yo puedo regular el termostato mediante un trapito que tardo 3 minutos en que si voy en ruta y lo tapé mucho, la aguja se subió, me tiro un costado, corro un poquito el trapito y automáticamente baja. Entonces la temperatura siempre me mantiene en el rango óptimo, que es arriba de los 60 y por arriba de los 80, cuando la línea de la aguja está perpendicular. Esto es súper importante. En Coroico yo tuve que hacer una subida de 1 hora con el motor en primera, más todo lo que llevaba. Si tuviera termostato, pero le pongo la firma que el motor calentaba. ¿Qué hice? Le saqué el trapito y la temperatura me iba a 80 clavado. Perfecto, temperatura óptima, la estoy castigando a la camioneta porque está yendo 1 hora en subida haciendo fuerza y en primera. Bien, pregunta. Discúlpame, ¿y qué ocurre cuando, porque yo también soy de los que le saca el termostato, pero ¿qué ocurre cuando vas en ruta y por el tema de no tener el termostato la temperatura te trabaja a 30, 20? Bien, tapale el radiador. Si le tapas el radiador, la temperatura tiene que subir. Por ejemplo, en pleno invierno, mi camioneta, y esto no se asusten, le tapo completamente el radiador y la temperatura me va entre 70 80 grados, es una fiesta. Poder manejar vos la temperatura y no que te maneje un termostato que está dentro del circuito y que si se te pasa, se te puede romper todo. Entonces, es más, si no te gusta el trapo adelante en la parrilla, lo podés poner entre la parrilla y el radiador, que tiene un espacio espectacular que hasta con un cartón lo podés usar, ¿sí? Es más, a una camioneta que quería manejarlo desde adentro sin bajarse, le puse un cartón y 2 piolines o 2 hoguitas y desde adentro por donde, viste que hoy estuvieron hablando que están los agujeros redondos para ver las luces, bueno, un hilito atado. Entonces él lo iba corriendo hacia un lado y hacia el otro y en ruta iba manteniendo su temperatura. Y bueno, pueden hacer millones de cosas. Es manual, es funcional y prefiero toda la vida eso a que se te trabe el termostato o en una subida y esfuerces la camioneta, tengas el problema de recalentamiento del motor. ¿Sí? Dale, buenísimo. Gracias. Bien. A la hora de purgar el radiador para rellenarlo desde cero, ¿es conveniente limpiarlo por dentro y con qué se podría limpiar? Bien, depende del radiador. Mi radiador, cuando compré la camioneta hace casi 6 años, la verdad que le cambié el radiador, se lo puse nuevo. Entonces yo ya sé que tengo radiador nuevo y todos felices. Sé que es caro, pero si no vas a vender la camioneta, hay componentes que tenés que tener tranquilidad de que estén en buen estado. No sé cómo está el estado de tu radiador. Esa pregunta la hice básicamente porque creo que o el 100% de los que estamos en el grupo, tenemos los vehículos, todo lo compramos de segunda mano y no sabemos cómo están los radiadores, están reusados. Capaz que alguno tuvo la suerte que se lo habían cambiado antes y tiene un radiador nuevo, pero normalmente tenés el radiador como te vino. Por eso preguntaba si eso es como una práctica de decir, bueno, arranco y le limpio el radiador de entrada y ya le hago el... Perfecto. ¿Sería bueno hacerlo? El primer paso es decir, bueno, si voy a viajar hasta Alaska o hasta a un lugar muy, muy lejos, o no la voy a vender pronto, cambian el radiador, chicos, y se olvidan del problema. Ahora bien, si el radiador les está andando bien o es medianamente nuevo, si quieren me pueden pasar foto y lo vemos en cada uno en particular. Los limpiadores de radiadores, que es un líquido que se coloca, yo no los recomiendo, porque si tienen un radiador que ya está gastadito, que ya está viejo, se pincha.
es un ácido que limpia los conductos, limpia la mugre, pero también limpia el metal. Los que son de aluminio, aluminio, los que son de cobre, el cobre. Entonces las paredes se vuelven cada vez más finas y esa delgadez a mayor presión del motor, porque esto lleva presión y temperatura del agua, pueden pincharse ahí. Entonces, no sé hasta qué altura es bueno o es favorable el uso de limpiadores de radiador. Sí les recomiendo que pueden abrir la manguera de abajo y limpiarle el conducto. Si sale marrón, si sale mugre, sáquenla y lo vuelven a llenar con agua destilada, déjenla una semana, 20 días, un mes, saquen el agua destilada nuevamente y ahí sí ya lo llenan con refrigerante. Pero yo no usaría limpiadores de radiadores por dentro. Ahora sí, si lo quieren sacar el radiador y limpiarlo con agua de canilla, lo pueden hacer, lo sacan de la camioneta, la limpian por dentro, ¿sí? Para un lado, para el otro, porque el circuito del agua siempre es de arriba hacia abajo. Bueno, pueden hacer el camino inverso, lo limpian bien y también limpien del lado de afuera, para que el aire pueda pasar por las endijas, por las ranuritas que tiene el radiador. Porque si esas ranuritas están dobladas, están apretadas, o no pasa el aire por suciedad o mugre, también recalientan los radiadores, porque la disipación del calor no es efectiva. ¿Se entendió? Entonces, eso lo tienen que limpiar. Ahí sí, con agua, jabón, cepillo, y por último, aire comprimido, con la pistola, con un compresor, lo limpian bien. ¿Cómo queda bien limpio? Cuando yo levanto el radiador y lo pongo entre el sol, el radiador y mis ojos, y puedo ver clarito el sol. Entonces ahí se ve, o una luz, ¿no? Ahí se ve perfecto que las endijas, hendiduras, esas partes, no sé cómo llamarlas, del radiador, se ven de un lado al otro. Entonces el aire pasa. Si yo lo logro ver del otro lado, el aire pasa. ¿Se entendió? Excelente, muy bueno, gracias. Bien, siguiente pregunta. Pregunta Juan, ¿a qué se puede deber que pierda agua muy lentamente y no se detecta ninguna pérdida de agua? En mi camioneta me pasa eso. Cuando el motor ya está gastadito, la tapa de cilindro o la junta de tapa de cilindro empieza a consumir un poco de agua en los cilindros. Por eso muchas veces cuando alguien va a comprar un motor o algo, se fijan en la compresión que tiene el conducto de agua. No pasa nada. Si es poquito, el agua destilada 5 litros a 170 pesos es súper barata. Yo un bidón de 5 litros a mi camioneta le estoy colocando cada 2 o 3 meses. No pasa nada. Son 170 pesos en 3 meses, 2 meses. No es considerable el gasto. Sí. Ok, Fede, en relación a eso, el diagnóstico hace un tiempo atrás de un mecánico me había dicho que tenía, o sea, con certeza me lo dijo, una fisura en la tapa, que tenía la tapa fisurada. Bien, ¿y por dónde perdí el agua? Me dijo, no perdía, la consumía, la consume muy lentamente, o sea, yo salgo en ruta y no sé, la verdad que no llevo la medición, ¿viste? Bien. Pero baja el nivel del agua un poco, no sé, ponerle que le tenga, no sabía la cantidad de kilómetros, pero baja un poco. Pero baja, bien. Pero no la pierde. ¿Tenés termostato? Tengo termostato. Bueno. Se lo saco. Si algún día lo sacás, te vas a comprar el producto que se llama Sella Radiadores de la marca Wins. Es una marca americana que es líquida, no es el polvito ese metálico que se vende en cualquier casa de lubricentro o casa de repuesto. No es muy caro, creo que vale 900 pesos el Wins o un poco más ahora que aumentó todo. Pero es líquido. Wins o W-I-N, después me fijo bien cuál es la marca. La googleo y te digo. Sé que es una marca muy antigua, americana y muy buena. Wins. Al ser líquida, me sirve que pasa por todos los conductos y cuando encuentre una fisura o algo así, sella, lo tapa. Entonces te va a disminuir el consumo de agua. No es una reparación de por vida, pero sí te va a ayudar a consumir menos agua. ¿Ok? Para terminar ese punto. Sí. Eso es algo, digamos, que
¿me tendría que preocupar o simplemente Depende de tu meterle consumo. y controlar el nivel? Exacto, controlé el nivel todos los días y fíjate, a ver, mi Bien. camioneta cada 700 kilómetros consume 1 litro de aceite y es mucho más caro el litro de aceite que el litro de agua refrigerante. Así que despreocupate, Sí. no pasa nada. Ahí está la marca WYNNS, Perfecto. Wins, en Mercado Libre, bien Muy ahí. Entonces, Gracias. ¿qué pasa? Es tan barata el agua refrigerante que si consume, agregale, no pasa nada. Ahora bien, si en una semana te consume 5 litros, sí, veamos la tapa de cilindro. ¿Se entendió? Clarísimo, Fede, muchas gracias. Perfecto. Dime, Agustín. Sí, Agustín nos cuenta que puso un termostato de 71 grados y Sí. mejoró la camioneta de la temperatura en verano. Perfecto. Juli pregunta si sin el termostato no anda la calefacción. Bien, buen tema. Yo la calefacción la anulé porque las MB 180 tienen el gran problema de la válvula o el grifo de la calefacción. Se suelen romper seguido. Entonces, a la hora de viajar y cruzar a otro país que no hay repuesto, yo eso se lo anulé directamente. A ver, es como el termostato. Cuando tengo frío y en pleno invierno, me tapo con una frazadita y viajo bien. Con el calor del motor, en lugares súper fríos, te podés quedar tranquila que el motor mismo va a calefaccionar el lugar. Si tapás el radiador y llegás a 80 grados, 85, la calefacción debería funcionar igual. ¿Por qué? Porque el agua está a esa temperatura, ¿se entiende? Entonces, no te va a calentar como si tuvieras termostato, pero sí va a tirar aire caliente. ¿Se entendió la respuesta? Sí, gracias. Buenísimo. Bien, siguiente pregunta. ¿Alguien había hablado? Sí, acá. Nosotros cuando compramos la camioneta, hablamos con un mecánico, vino un mecánico varias veces y le dimos mucha bola al tema de la refrigeración, ¿no? Entonces desarmamos, y le hicimos un montón de cosas, le pusimos un viscoso nuevo, le pusimos un Bien, termostato, trabó, nunca funcionó, levantó temperatura, se lo sacamos, le cambiamos el panel del radiador, o sea, le dimos mucha bola a eso. bien, bien ahí, está perfecto. Sí, ahora el tema es, por ejemplo, volvimos a armar todo, le pusimos agua destilada, pasó nada de tiempo y ya veo un poquito de óxido adentro del panel, el tapón, digamos, la tapa del radiador también está medio oxidada, entonces digo, Bien, ¿qué onda? Hay un montón de óxido adentro del motor, no sé. exactamente. Esa camioneta fue utilizada con agua de canilla mucho tiempo, entonces el óxido está adentro del bloque. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Limpieza con agua destilada. Cuando ves marrón, la descartás, la haces que se drene todo y le volvés a poner agua destilada hasta que quede del mismo color. Bien, A ver, en la foto del lado derecho de mi camioneta se ve el agujero que le falta un poco de agua refrigerante y tiene ese radiador 6 años, ¿sí? Siempre con agua refrigerante. Fíjate que tiene algunas marquitas de óxido, pero no es mucho. Tiene 6 años ya ese radiador. Así que debería estar así, un radiador nuevo o medianamente usado, ¿sí? bien. La camioneta jamás llega a 80 de temperatura, siempre entre 60 y 70. ¿Cómo se da cuenta si anda el reloj no tiene termostato? Bien, temperatura, se mide la temperatura del radiador mediante un termómetro eléctrico o electrónico en realidad. Así mido yo las temperaturas de los motores. Cuando está en caliente, tengo un termómetro digital y toco el radiador a ver a qué temperatura está. Entonces ahí me indica más o menos si el reloj de temperatura miente o no. Si estás por arriba de los 70 y no tenés termostato, perfecto, déjalo así. Ahora tenemos un tema más importante, que otra vez ahí rompo con los esquemas y varios me van a odiar. Yo el viscoso también lo trago, también se lo saco. ¿Por qué el viscoso se lo saco? Porque si falla el viscoso, te calienta la camioneta. Hay gente que sin termostato le pasaba que calentaba igual la camioneta. Pero no puede ser. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque el viscoso no anda o no funciona bien. Entonces a temperatura alta no se frenaba el aceite viscoso que tiene adentro y no se frenaba ella misma. Entonces giraba loco. Era un motor sin ventilador.
Entonces yo siempre voy a la antigua. ¿Por qué voy a la antigua? Porque estas camionetas ya son camionetas ya usaditas, son camionetas que tienen sus años. Y siempre voy a que si voy a viajar y voy a estar en países en donde no hay repuesto de esta camioneta, prefiero tenerla siempre a la antigua. ¿Qué es lo que hago yo? A todos los ventiladores que van a viajar, y algunos me van a querer matar, al viscoso se lo trago. ¿Cómo se traba el viscoso? Entre el ventilador y el viscoso tiene unas paletitas de aluminio que se traban, se van a dar cuenta y si en un día les muestro. Y ahí pongo una abrazadera, en realidad dos abrazaderas para que me quede nivelado, y voy ajustando para que se apriete el ventilador y quede duro. Después les mando un video para que vean. Entonces, ¿qué me asesoro con esto? Me asesoro que el ventilador siempre va a estar chupando aire, siempre va a estar absorbiendo el aire del radiador y siempre va a estar funcionando como eran los motores antiguos. El motor Taunus, los Perkins, los motores de los camiones viejos, todos eran a paletas fijas, a ventilador fijo. Entonces, mi opinión, o mi humilde opinión, es sin termostato y viscoso trabado. Santo remedio. ¿Por qué? Porque el termostato lo manejo yo mediante un trapito adelante. Y si manejo la temperatura por arriba de los 60 grados, 70, 80, hasta el nivel de la aguja recta de temperatura, estamos todos en los parámetros normales. ¿Sí? A ver, esto es tómalo, déjalo, chicos. Al que le gusta bien y al que no dice, no, yo sigo con el termostato y sigo con el viscoso. Perfecto. No hay ningún problema. Sabés que si tenés algún problema de que recalienta o que seguís teniendo problemas de temperatura, podés trabar el ventilador y podés ayudar a que refrigere aún más el radiador. ¿Se entendió? Me preguntan, ¿cuál sería la desventaja de no usar termostato? ¿Hay mayor desgaste de las camisas en frío? ¿Mayor consumo hasta que empiece a trabajar la temperatura Bien. óptima? Sí. Hay mayor consumo de combustible. Te diría hasta ahí nomás. Mi camioneta está consumiendo en un promedio 1 litro cada 10 kilómetros. No me consume mucho más. Yo la dejo que caliente al motor. El desgaste, qué tema. Desde los 18 años que yo tuve un auto que le hice el motor, un Taunus, le hice más de 150.000 kilómetros ese auto sin termostato y la verdad que siguió andando. Esta camioneta tiene más de 60.000 kilómetros hechos y sin termostato y sigue andando. El desgaste es muy teórico, que dicen no, que se dilatan las paredes del cilindro diferente, etcétera, etcétera. Estamos hilando muy fino y estamos hablando de mucha teoría y poca práctica, porque no se puede llegar a ver y porque no he notado nunca un motor que me diga si realmente ese motor se rompió por no tener termostato y por estar utilizándolo sin termostato. Pero ojo, la temperatura sin termostato tienen que tapar el radiador y que eleve la temperatura. ¿Por qué? Hay motores, y yo lo he visto, motores en frío, que se rompen por no tener termostato, no tener tapado el radiador y con el motor en frío salir a ruta. Eso está mal. Tapen siempre el radiador y sepan siempre que la temperatura tiene que llegar a los 60 grados para arriba, 60, 70, 80, hasta que la aguja quede derecha. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si sin termostato y sin viscoso se sigue levantando la temperatura? Puede ser radiador tapado, puede ser, y esto me pasó a mí, que armé el ventilador al revés, entonces el aire me lo tiraba para el otro lado y ahí me tomaba temperatura, así que ventilador, radiador tapado, y si no, si todo eso está bien y todo eso es funcional y el radiador lo limpiaron y está bueno, etcétera, etcétera, y el viscoso está funcionando, está trabado y está funcionando, y no tienen termostato, y purgaron bien el conducto, que es más fácil cuando no tenés termostato, está fuera de punto el motor. Entonces produce sobrecalentamiento del motor. Ahí tendrían que chequear bien el tema de la puesta a punto, que es bastante difícil en nuestras camionetas saber cuál es el punto justo. ¿Sí? Si no está muy ducho la regulación del trapito, Bien. llevar el motor a baja temperatura,
escuché por ahí que resta vida útil al motor. Sí, claro, por eso tenés que estar ducho en el trapito. Si no, podés dejar el termostato y al dejar el termostato te quedas tranquilo, pero ojo, no te llega a andar eso y podés llegar a estar en problemas. Yo prefiero aprender a utilizar el trapito y a ir mirando más seguido el reloj de temperatura y que me pase los 60, 70 grados, a que me tenga la temperatura muy, muy baja y me rompa el motor. ¿Se entiende a lo que voy, no? O muy, muy alta por tener un termostato trabado y también me rompa el motor. ¿Se entendió? Bueno, acá me dicen que estamos 1 hora y 20 ya en la clase. Vamos a seguir un poquitito y después seguimos con las preguntas porque si no se nos va a hacer muy largo. Y falta todavía. ¿Alguna pregunta más era? ¿Había? No, esa era la... ahora, sin termostato y sin discoso, ¿cómo anda la calefacción? Bien, si le tapás el radiador, debería funcionar un poquito menos, pero debería funcionar porque el agua calienta igual. ¿Sí? Bueno. Hoy haces un videito con el trapo para mostrar. Exactamente, yo después les hago un video. Bien, seguimos. A ver, ¿existe alguna alarma para cuando la temperatura sube más de lo normal? Sí, algunos le ponen, que es carísimo, el vigía, que es un sistema de seguridad para motores. Googleenlo, es caro, pero es muy bueno. Vigía se llama y hay otra marca alternativa también, creo que Ferruccio, Camusio, algo así. Después se los googleo. Pero ponen vigía y les va a salir los otros. Hay uno en Córdoba que lo fabrican y otro en Capital Federal. Pero bueno, depende de cada uno. Yo voy a lo barato, que es ir corriendo el trapito e ir mirando el reloj de temperatura y presión de aceite cada 3 segundos. En ruta, todo el tiempo lo voy mirando. Es casi automático. Bueno, vamos a seguir. Depósito del líquido hidráulico, y acá le vamos a contestar la pregunta a Juli. Esto se encuentra al lado derecho del radiador. El depósito del líquido hidráulico, ¿qué es el líquido hidráulico? Es un líquido o es un aceite muy fino, de poca viscosidad, color rojo, y se utiliza para la bomba hidráulica. ¿Qué es la bomba hidráulica? La bomba hidráulica nos ayuda a que el volante sea mucho más suave y no tengamos que hacer fuerza a la hora de doblar la dirección. Tema súper archi importante. Si bien el volante es blandito cuando estamos estacionando, no le hace nada bien al tren delantero girar las ruedas cuando está quieta la camioneta. Si ustedes está la camioneta quieta o por estacionar y giran todo para un lado o todo para el otro, las ruedas lo van a hacer, porque gracias a la bomba hidráulica les va a ser posible y fácil. Pero el esfuerzo o el exceso de fuerza que hace el tren delantero hace que pierda muchísimo su vida útil. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, siempre a la antigua, amaquen la camioneta a la hora de estacionar. Para adelante, giran un poco el volante, para atrás, giran un poco el volante, y mientras se mueva la camioneta, pueden girar mejor las ruedas. ¿Se entendió? A ver, esto es como el trapito en el radiador, es práctica. Por eso antes de viajar, tienen que salir con la camioneta a pasear, a fijarse cómo se comporta, a dormir adentro de la camioneta, a ver cómo es su comportamiento. A mí me ha pasado chicos que salieron a Alaska, que hoy en día están en México, y no habían dormido una noche en la camioneta. Luego decís, ¿cómo que no durmieron? ¿Cómo que no salieron a ruta? ¿Cómo que no se fueron ni siquiera a Chascomús, de Capital a Chascomús, un fin de semana? No, y ya se van así, sin probarla. Sí, bueno, sabés los líos que tuvieron. Y bueno, tienen que tener mucho cuidado. Por eso, todo esto, el curso, las experiencias de otros, les tiene que servir para tener experiencia. Es decir, antes de dejar todo, antes de salir a ruta, pónganse en la camioneta, utilícenla, fíjense, vayan al trabajo con la camioneta, muévanla los fines de semana, úsenla para aprender sus mañas, para aprender sus consumos y para aprender cómo manejarla. Bien, acá está el depósito de la bomba hidráulica que veníamos hablando recién. ¿Cómo se mide? La tapita del medio, que es a presión, del lado izquierdo lo van a ver, se levanta y tiene una varilla bastante similar a lo que sería la varilla del aceite, con su mínimo y máximo. La gran diferencia acá es que no tiene
1 litro, si no es muy poquitito lo que lleva de aceite entre el mínimo y el máximo del líquido hidráulico. Para medir este líquido, tienen que estar las ruedas derechas y con el motor en frío, porque si las ruedas están torcidas para un lado o para el otro, el depósito, el líquido sube o baja. Entonces su medición es errónea, es equivocada. Tienen que estar las ruedas derechas, importantísimo, chicos, porque si no le van a agregar o van a decir que tiene cuando realmente no es así, ¿ok? Acá tenemos la varilla, su mínimo y máximo, las flechitas de izquierda y derecha, ¿sí? Y bueno, y acá me adelanté que dice con el motor apagado y las ruedas derechas. Creo que el depósito completo es de 1,2 litros o 1,1 y el depósito, y entre el mínimo y el máximo estamos hablando de 300, no menos, 100 centímetros cúbicos. Es bastante poco, entonces le van a ir agregando y se van a ir dando cuenta cuál es su máximo y mínimo. Otra manera más fácil, le sacan la tapa rosca. Bueno, acá se ve en mi camioneta cómo está el líquido en el máximo. La verdad, mi camioneta no pierde líquido, le agrego muy poco cada 5 o 6 meses. Pero la reviso siempre eso. Cada vez que reviso el aceite y el radiador, reviso el líquido hidráulico. Es importante por su vida útil. Si le sacan la tapa rosca, que es la más grande, en la pared van a ver una línea de costado. Esa línea le indica el máximo, entonces de ahí lo pueden llenar más fácil y saber cuál es el máximo del depósito. Entonces, cuando no saben bien si están en el máximo o están midiendo bien con la varillita que va a presión, lo desenroscan y lo pueden ver por el costado. ¿Se entendió? Líquido de freno. Acá alguien está haciendo una pregunta, si no me equivoco. Bien, buen tema. La purga del líquido hidráulico, cuando te quedas sin líquido, cuando cambias la bomba, se hace de la siguiente manera. La primera, levantan el motor, levantan la camioneta, las 2 ruedas de adelante quedan libres, ponen el contacto, no lo arrancan, lo ponen en contacto solamente para poder mover las ruedas, llenan el depósito hasta el máximo con las ruedas derechas y giran todas las ruedas hacia un lado, despacio, todas las ruedas hacia el otro lado, despacito, y van a ver que va a empezar a sacar burbujas el depósito y va a ir bajando el depósito. Ponen las ruedas derechas, vuelven a llenar hasta el máximo, así 2 a 3 veces. Todo para un lado, todo para el otro, lo ponen en el medio y miden, y ahí lo van llenando. Si esto lo hacen 2 o 3 veces y ya queda, y ya no se vuelve a bajar el nivel, lo que hacemos es lo siguiente: prendemos la camioneta con las ruedas levantadas en punto muerto, y ahí sí, con la bomba ya funcionando, porque el motor está regulando, está prendido, vuelven a girar todo para un lado, despacio, para que no escupa el líquido, todo para el otro, y va a seguir saliendo esa burbuja, hasta que cuando ponen la rueda derecha, el depósito sigue estando igual. ¿Se entendió? Cuando giran a tope hace un chillido, ¿es normal o me preocupo? Bien. El chisido hace porque nunca, pero nunca se debe llegar hasta el fondo de las ruedas, el volante. ¿Por qué? No por una cuestión del chillido, sino porque los sellos o los retenes de los brazos hidráulicos golpean contra el sistema, entonces se van rompiendo. Nunca giren las ruedas hasta el máximo. El chillido hace porque la correa está floja, entonces cuando hace más fuerza empieza a chillar. Recomendación: si solamente chilla la correa cuando gira el volante hasta el fondo, hasta el tope, déjenlo así. Prefiero que esté un poquito floja y no muy apretada y rompa los rulemanes de la bomba hidráulica. Entonces, otro tema importante: no girar las ruedas quietas y no girar las ruedas hasta el fondo de la dirección, ¿sí? Total, si no llega a doblar, frenan, tiran marcha atrás, la doblan para el otro lado y es un paso más a seguir, pero volvemos a seguir cuidando a nuestra casita con rueda, a nuestra camioneta, a nuestro tren delantero, a nuestra bomba hidráulica, ¿sí? ¿Se entendió? Bien.
Pregunta siguiente, no. Sigamos. Juli, ¿se contestó lo que sería el aceite hidráulico? Sí. ¿Sí? Bien, listo. Último tema, el depósito del líquido de freno y del embrague. Es el mismo depósito, pero ojo, esto lo estuvimos hablando hace un tiempo con un grupo, con unos chicos. El depósito del líquido de freno, por arriba se comparten el de embrague, freno delantero y freno trasero. Pero en la foto, entonces vemos, perfecto se ve, que los compartimentos en la parte inferior están separados. Por eso lo puse embrague lado derecho, en el medio freno delantero y en el lado izquierdo freno trasero. Entonces, como estos compartimentos, cuando el nivel está bajo, se dividen, siempre, pero siempre tienen que tener el depósito hasta arriba de todo. ¿Sí? Entonces, motor en frío, derecho, sacan la tapita negra y lo llenan hasta arriba de todo. ¿Ok? Porque puede ser que le falte líquido de embrague, pero en el depósito se ve casi lleno, porque los frenos están bien, pero el líquido de embrague no. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre el líquido hasta arriba de todo. Creo que acá lo dice. Por eso siempre el depósito tiene que estar hasta arriba de todo. ¿Estamos bien? Bueno, muchísimas gracias. Un lujo, chicos. Excelente. Gracias por estar. Gracias por bancarme. Y bueno, espero que les haya servido.